Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne como cada semana para pasar balance a los temas que de una u otra manera contribuyen al desarrollo sostenible que tanto buscamos, que merecemos. En esta ocasión queremos hacer una reflexión junto con ustedes acerca de hacia dónde vamos. Dice un viejo adagio que todos conocemos, o reza, que el que no sabe para dónde va nunca llegó. Si nosotros, como individuos, si cada uno de nosotros no somos capaces de definir las metas, los objetivos que tenemos en la vida, hacia dónde queremos ir, sencillamente el tiempo pasa y pasa y pasa y nunca llegamos. No hay forma de que seamos capaces de llegar a un punto porque no hemos puesto esa meta, cual que sea. Y si eso pasa en lo individual, puede pasar en nuestro colectivo familiar, puede pasar en nuestro colectivo local, nuestro barrio o nuestra ciudad o nuestro sector. Eso nos debe llevar a trabajar juntos hoy con ustedes a la luz de los escenarios que tenemos en nuestro país, a la definición de la tarea que tenemos todos, que debemos asumir todos. No es un tema del país, no es un tema del gobierno, no es un tema del gobierno local o de los líderes de los diferentes sectores políticos o empresariales o comunitarios. Es un tema de todos involucrarnos en la planificación estratégica que nos compete. O sea, todos tenemos que conocer, tenemos que revisar el Plan Estratégico Nacional para saber hacia dónde va el país, si es necesario revisar el Plan Estratégico Nacional o el Plan Estratégico de nuestra ciudad o el Plan Estratégico de nuestra empresa para redefinir los objetivos que teníamos, porque a lo mejor nos establecimos metas inalcanzables en un momento determinado o poco objetivas. Podemos al medio término o en este tiempo hacer una revisión, un ajuste en esa planificación que nos permita redirigir los objetivos a metas alcanzables en el tiempo disponible y con los recursos a mano. Queremos conversar hoy de esa necesidad de que cada uno de los ciudadanos entienda, que nosotros entendamos el rol importante que debemos jugar en esa planificación. O sea, de nada vale que hagamos acciones aisladas, de que de repente yo veo que algo funciona aquí, yo quiero hacer eso. Si no ponemos eso en el marco de una planificación general que contribuya conjuntamente con otros recursos y capacidades al logro de los objetivos establecidos,
para que al cabo de 10 años o al cabo de 5 años podamos llegar al punto definido como metas, perdemos todo el tiempo y todos los recursos sencillamente malgastando los recursos y capacidades, porque si no sabemos para dónde vamos, nunca llegaremos. Vamos a hoy hablar precisamente cómo orientarnos para saber a dónde tenemos que ir, cuál es la meta que debemos tener y qué elementos tenemos que motorizar para alcanzar esas metas. En breve, entraremos en el análisis de esa planificación estratégica y tomaremos para el desarrollo sostenible, nos enfocaremos en el tema del ecoturismo, la necesidad de definir metas específicas con objetivos claros que nos permitan llegar al punto deseado, a una meta deseada que, como siempre, va a contribuir o debe contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. En breve, entramos en materia con ustedes. Queridos amigos, de nuevo con ustedes en este encuentro de la Utopía Riego Cero que nos permite hoy revisar esa expresión popular que dice que el que no sabe para dónde va, nunca llegará. Y mencionamos que la revisión de este día íbamos a tomarla con respecto al turismo, al ecoturismo en especial. Lo primero que debemos revisar todos es que para poder desarrollar el ecoturismo, ese potencial ecoturístico que tenemos en nuestro país, en todo el territorio nacional, debemos reconocer que hay un potencial extraordinario de recursos, de capacidades, de historia, de cultura. Tenemos todo un conjunto de elementos que favorecen, sin lugar a dudas, el desarrollo ecoturístico del país. Pero si no definimos desde el principio hacia dónde queremos ir con ese desarrollo ecoturístico, cuál es la meta que podemos alcanzar, va a ser difícil. Pasarán 4 años y 4 años y 4 años más y va a ser difícil alcanzar las metas. Si sencillamente nos dedicamos a hacer acciones independientes, yo quiero hacer carreteras quiero hacer rescatar la cultura o quiero hacer cosas aisladas sin definir un plan estratégico nacional para el desarrollo del ecoturismo, partiendo de las capacidades y de los recursos y de las limitaciones que tenemos en cada territorio, puede ser que desperdiciemos una oportunidad de oro, una oportunidad en donde, primero, la estrategia nacional del turismo está claramente orientada, en primer lugar, a garantizar un posicionamiento de la República Dominicana como un destino turístico de carácter mundial. Eso está claramente definido y va dando pasos claros en esa dirección.
está claramente definido que esos polos turísticos establecidos desde los trabajos iniciales de Infratur en la década de los 70, que a través del Banco Central inició los trabajos de definir esos polos e iniciar el trabajo con el polo turístico en Puerto Plata, en Playa Dorada, se ha ido avanzando paso a paso, desarrollando determinados polos, concentrando esfuerzos en fortalecer las opciones que pueden darse, preservando los espacios que deben utilizarse para el desarrollo turístico, garantizando la infraestructura necesaria para ese desarrollo, vías de acceso, infraestructura sanitaria, el desarrollo urbano de cada una de las áreas, con más o menos debilidades, pero ha ido avanzando, digamos, siguiendo el plan. Y los últimos esfuerzos, y debemos decir los últimos esfuerzos de avanzar en esa dirección, lo tenemos claramente identificados en la zona suroeste del país, en el desarrollo del área de Bahía de las Águilas, en Pedernales, y del desarrollo planteado para la zona de Miches en la provincia del Ceibo. Mientras se sostienen otros polos y se mercadean los polos, dedicar esfuerzos en desarrollar, identificar las áreas ya, o sea, trabajar las áreas ya previamente identificadas desde hace más de 40 años, para que podamos ir avanzando paso a paso en ese objetivo que, como uno de sus indicadores, plantea, en primer lugar, tener 10 millones de turistas en el país, luego ir incrementando por lo menos 1 millón de turistas más visitando. Ya no hablamos para este año de 10 ni de 11, sino de más de 12 millones de turistas. Y estamos plenamente convencidos que hay la posibilidad en el país de ponernos metas mucho más allá, de 20 millones o más de turistas a mediano plazo, no muy largo plazo. O sea, eso va caminando. Pero en la definición del plan estratégico de ecoturismo, vemos una acción dispersa. Vemos interés, motivación, tanto en el gobierno central y en los líderes locales de cada una de las comunidades, en el interés de desarrollar polos turísticos y puntos turísticos que tenemos en el país. Vemos la acción de fortalecer capacidades, una acción importante, que haya capacidades instaladas en cada uno de los puestos. Vemos el discurso que se manifiesta de manera clara y contundente tanto en el Ministerio de Turismo como en interlocutores claves del país, de que no debe quedarse nadie atrás, de que tenemos que avanzar en ese proceso de desarrollo ecoturístico. Debemos avanzar en el fortalecimiento de esas capacidades locales, en el rescate de áreas que fueron abandonadas o marginadas en un momento determinado, para que la comunidad pueda participar en el desarrollo que se prevé, y al mismo tiempo en la facilitación, en la preparación de algunos servicios que permitan que avance de manera efectiva, digamos, las acciones de desarrollo en esas comunidades. Pero invitamos a reflexionar con ustedes dónde vemos la debilidad, porque no estamos diciendo hacia dónde vamos. O sea, estamos diciendo, por ejemplo, que el aparato turístico quiere traer 12 millones de personas al año. Para esas 12 millones de personas al año tiene previsto la habilitación de los muelles para los cruceros, tiene prevista la construcción de las habitaciones hoteleras donde van a establecerse esos 12 millones de turistas que van a estar visitándonos,
tiene previstas las vías y las carreteras por las que tienen que desplazarse con seguridad y tiene previstos los servicios de agua, saneamiento que son requeridos. En el ecoturismo planteamos y aprobamos el desarrollo ecoturístico de una provincia o de otra provincia y de otra más, pero no nos ponemos a reflexionar que de esos 12 millones de turistas, en el ecoturismo hay que sumar por lo menos 5 millones de nacionales que van a sumarse a ese flujo turístico. O sea que vamos a tener 12 millones de turistas que ingresan al país, más por lo menos 5 millones de nacionales que van a hacer ecoturismo en el país. O sea, vamos a tener un potencial de 18 o 20 millones de personas desplazándose en todo el territorio nacional como el potencial mercado ecoturístico que tenemos. Esa es una realidad que tenemos. Entonces, para el desarrollo ecoturístico de nuestro país, tenemos que estar claros de que debemos adecuar facilidades y servicios para poder atender a esos 12 millones de personas o a los 20 millones, incluyendo los locales que van a sumarse en el disfrute de esas acciones ecoturísticas, si queremos lograr un desarrollo sostenible, adecuado y que no deteriore los recursos que tenemos. Vamos a seguir en el segmento siguiente analizando qué debemos hacer y qué no estamos haciendo para poder avanzar en la dirección correcta en el desarrollo ecoturístico del país. No se vayan, queridos, porque en breve continuamos con ustedes en Macomas en esta entrega de la Utopía Riego Cero. Queridos amigos, para entrar en ese análisis de qué estamos haciendo y qué tareas tenemos pendientes para lograr el éxito en ese desarrollo ecoturístico, debemos estar claros del potencial que tenemos. Todo el potencial, digamos, ecoturístico está ahí, medioambiental, antropológico, cultural, las comunidades, la gente de las comunidades, una diáspora que vive, que participa activamente en el desarrollo. Tenemos el conocimiento de los recursos académicos disponibles en el país para fortalecer las capacidades locales. Pero al no definir una meta, al no definir en el plan nuestro, definir, bueno, esos 18 millones de personas que podemos movilizar por nuestras rutas ecoturísticas en el país, que vienen ávidos de conocer nuestra historia, nuestro territorio, nuestras bellezas naturales, tanto los que vienen desde el exterior como esa población de nuestro país que se movilizaría cada fin de semana o en cada ocasión que pueda para conocer nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia. Esos 3 millones de estudiantes que debemos incorporar al recorrido y al recorrido de nuestro territorio, al recorrido de nuestras sendas históricas, a nuestra cultura,
que se suman a la carga posible que va a demandar servicios ecoturísticos en la zona, si no definimos ese plan que nos ponga en materia de qué cosas podemos hacer hoy, qué cosas podemos hacer mañana y qué el año que viene, va a ser difícil lograr una sostenibilidad. Estamos hablando de que si, para poner un ejemplo, la provincia de San Cristóbal, recién declarada provincia ecoturística, nos dedicamos sencillamente a correr hacia un lugar, porque es un lugar paradisíaco, es un lugar que tiene una cantidad de recursos históricos, medioambientales, extraordinarios. Si lo hacemos así, sin hacer la preparación previa, sin ser parte de un plan, resulta que un lugar que está preparado para recibir 1,000 personas por día, cuando reciba 5,000 personas, va a colapsar en menos de un mes. La falta de servicios logísticos, la falta de servicios adecuados de transporte, la falta de servicios de agua y saneamiento, la falta de servicios de conocimiento para manejar desechos sólidos, va a deteriorar el medio ambiente. Y si yo sencillamente lo que me dedico es a hacer una buena carretera para que la gente fluya, eso que aparentemente va a ayudar a que haya una buena vía para que la gente llegue, va a acelerar la crisis que se puede presentar, porque voy a facilitar que una cantidad superior a la prevista vaya, y eso va a estresar los recursos logísticos disponibles en el lugar. O sea, es necesario planificar, es necesario definir en la planificación estratégica cómo voy a lograrlo. Y no quiere decir que tenemos que esperar 10 años para conseguir esos objetivos. Porque, por ejemplo, es muy probable que ningún lugar de la provincia de San Cristóbal tenga la capacidad para recibir 10,000 personas. Ningún lugar. Usted me lleva 1,000 personas a cualquier lugar de San Cristóbal y tenemos un caos en ese lugar al momento de ir a desayunar o al momento de ir a comer o al momento de manejar el transporte. 50 autobuses con 20 personas cada uno. 1,000 personas. Hay un caos en el transporte en la ciudad más grande de la provincia o en cualquier otro lugar, en sus carreteras o las facilidades del transporte. O sea, tenemos que lograr, no es esperar 10 años a que todo se resuelva. Es probable que la planificación nuestra determine que si tenemos que recibir esas 10,000 personas, tenemos que diseñar las rutas diferenciadas de tal manera de que nunca coincidan en el mismo lugar más de 200 personas. O sea, que mientras a las 7 de la mañana a un punto turístico X en la costa del Caribe entran 4 autobuses con 50 personas, 200 personas, en otro lugar de la misma costa entran 4 autobuses con 50, con 200 más, y así usted tiene en diferentes lugares de la provincia ese flujo de turistas que van a llegar conociendo los recursos disponibles. Pero eso es parte de la planificación que tiene que hacer, tomando en cuenta todo el territorio de la provincia, para que el flujo de turistas se muevan del punto A al punto B y del B al C en diferentes direcciones de manera coordinada, mientras los problemas de facilidades logísticos de parqueo, de transporte, de establecimientos de alimentación, de capacidades de los gobiernos locales para garantizar el saneamiento adecuado, de la logística y el entrenamiento de los
del personal que trabaja en las instituciones que ofrecen gastronomía o criolla o internacional estén en la capacidad de ir recibiendo 200 personas a las 7 de la mañana, 200 más que van a recibir a las 9 de la mañana, 200 que van a recibir al mediodía para almorzar, 200 que van a recibir a las 4 a las 2 de la tarde y 200 a las 4 de la tarde antes de retirarse. O sea, un lugar podrá recibir 1,000 personas si la planificación establece el desarrollo por rutas de manera coordinada, con capacidad de instalaciones, de recibir la gente, de mover el flujo de manera adecuada, con la seguridad en las vías que nos permita que no importa por dónde se movilicen esos turistas, van a estar moviéndose miles de turistas en toda la provincia, pero en ningún lugar va a haber saturación o debe haber saturación, porque está previsto en la planificación esa preparación gradual de cada uno de los lugares, de tal manera que se pueda atender de manera adecuada, con la cadena de frío correcta, con la calidad de la alimentación, con los gestores culturales que en cada punto van a estar haciendo la tarea necesaria, facilitando que esos miles de turistas se puedan mover cada día en un territorio que hoy colapsa si usted manda a un solo lugar 1,000 personas al mismo tiempo. No se vaya, porque aún tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Hemos tomado a San Cristóbal como ejemplo, pero es un ejemplo que cabe para cada uno de nuestros territorios provinciales, con un potencial extraordinario de desarrollo ecoturístico que es necesario impulsar, desarrollar y apoyar. Seguimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, seguimos con ustedes analizando tareas que tenemos pendientes para poder alcanzar esa sostenibilidad en el desarrollo ecoturístico de nuestro territorio. La oportunidad que tenemos de aprovechar que hay voluntad política, que hay interés múltiple en sector empresarial, en sectores sectoriales y en sectores gubernamentales, tanto gobierno nacional como gobierno local, como en el gobierno de las comunidades. Hace falta la definición, la revisión y establecimiento del plan estratégico de desarrollo ecoturístico para nuestro país, en sintonía con el Plan Estratégico Nacional de Turismo, que debe incorporar a ese ecoturismo como un eje importante de su desarrollo, pero al mismo tiempo en sintonía con y sacando provecho de la capacidad instalada que tenemos en todo el país para fortalecer las capacidades locales, para que nuestras academias trabajen con la comunidad, fortaleciendo las capacidades que permitan que su gente se incorpore en los procesos productivos locales, en la agroindustria, para que esa agroindustria sea un componente importante del desarrollo local, en el desarrollo de las capacidades empresariales, miles de MIPYMES desarrolladas, apoyadas para que ese desarrollo de esa MIPYME
pueda incorporar primero a esa gente recién con capacidades fortalecidas a nivel local, puedan ser incorporadas en esas mini empresas o pequeñas empresas que van a funcionar en el territorio. Con el escenario que planteamos en el escenario siguiente, vemos una gran posibilidad, si logramos hacer esa planificación estratégica adecuada, tomando en consideración los elementos que estamos ponderando, tenemos la posibilidad de disponer de cientos de microempresas diseminadas en todo el territorio de cada una de nuestras provincias. Y en el ejemplo que ponemos, vemos cientos de empresas, microempresas desarrollando trabajos en la costa del Caribe de la provincia de San Cristóbal, cientos de empresas desarrollando trabajos en las zonas en las zonas urbanas de los 16 o 17 territorios con alto potencial ecoturístico que tenemos en la provincia de San Cristóbal, y cientos de empresas trabajando en el aspecto logístico, en el aspecto gastronómico, en el aspecto de transporte y en el aspecto de interconexión y de técnica que son necesarios para garantizar la interconexión de todos esos puntos, para facilitar que esas rutas que estamos planteando, por las que deben movilizarse centenares de turistas al mismo tiempo, pero nunca coincidiendo más de los necesarios en un punto determinado, de tal manera que se pueda garantizar siempre la calidad del servicio, la inocuidad del suministro de alimentos y la facilitación de las rutas y de los trabajos de los gestores culturales. Tenemos un potencial enorme distribuido en toda la provincia. Y no es un potencial que nos lo estamos inventando ahora en los albores del siglo XXI. Mucho antes de nacer el siglo XVI, ya el territorio que hoy ocupa la provincia de San Cristóbal, como muchos otros territorios del país, y hablamos del de San Cristóbal porque era el territorio conocido en esa época como la partida de ingenios de Nigua. Esa partida, la partida de ingenios de Nigua, que eran todos los ingenios y todos los trapiches, los primeros establecidos en América, dando origen al primer modelo agroindustrial del nuevo territorio, donde se da el encuentro de culturas a finales del siglo XV, que no era más que un paraje de la capital, de la ciudad de Santo Domingo. El paraje, la partida de ingenios de Nigua, ingenios en Nigua, en Boca de Nigua, ingenios en Yaguate, ingenios en Atonuevo, ingenios en Palabé, ingenios en San Cristóbal, ingenios en Cambita. O sea, en cada uno de esos lugares que hoy son o distritos municipales o municipios o parajes de la provincia, desde Villa Altagracia hasta Palenque y desde Jaina hasta Los Cacaos, en toda la geografía de una provincia que hoy tiene más de 700,000 almas cohabitando en ese territorio, en el lugar donde más se concentran valores históricos, antropológicos, culturales de todo el territorio nacional, conjuntamente con todo el potencial medioambiental que permite que todas las aguas que nacen en la cordillera drenen, se fluyan o superficialmente por cientos de cavernas aún hoy por descubrir, y que afloran en las cuevas del Pomier o en la Toma
o afloran en la desembocadura del río Nizao o del río Nigua o del arroyo Dulce o del arroyo Najayo o del arroyo Itabo o del río Jaina, minando todo el territorio de la provincia de fértiles valles que fueron el origen de ese modelo agroindustrial exitoso en el siglo XVI. Entonces, si nosotros no facilitamos en la planificación estratégica adecuada la preservación de todo ese potencial y al mismo tiempo la preparación del recurso humano calificado para que pueda explotar los negocios de servicios requeridos, vamos a perder una gran oportunidad. No hay ninguna razón para que miles de microempresarios que van a estar gestados por los grupos familiares en cada uno de esos territorios no estén motorizando centenares de empleados trabajando en sus propias microempresas o pequeñas empresas de cultura, de gastronomía, de alojamiento, de transporte, de agroindustria o de movilización por rutas, para que hagamos posible la sostenibilidad de un medio ambiente rico que hemos heredado y que estamos compelidos a proteger, preservar, poniéndolo en valor para que esté al servicio del país, del desarrollo del país y sobre todo que esté preservado para que pueda servir a las nuevas generaciones que están por llegar. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos revisando el hilo conductor que podrá ayudarnos a garantizar la efectividad en el marco de una planificación estratégica adecuada, esa conexión que debe darse entre todos los puntos de nuestro territorio, poniendo el ejemplo de San Cristóbal, que debemos replicar en otros lugares, y que podrán hacer del ecoturismo una empresa múltiple, rentable en todo el país. Queridos amigos, hablando de la importancia de la planificación estratégica para garantizar el éxito de lo que nos planteamos, porque esa planificación estratégica lo primero que establece es una meta, o sea, qué queremos, cuál es la visión que tenemos, qué misión vamos a lograr, qué queremos lograr con eso, qué objetivos vamos a perseguir. Y con una meta clara de consolidar, fortalecer el desarrollo sostenible de nuestro país, analizado la importancia del desarrollo ecoturístico como un soporte importante de los esfuerzos nacionales para lograr ese desarrollo sostenible en el país, porque incorpora o tiene el potencial de incorporar a una gran parte de la población que va a ser no tan solo la gestora del desarrollo, sino la protectora de su potencial, la gestora de todas las acciones que van a garantizar ese desarrollo, y va a ser receptora también
de los beneficios que eso genera, visto las experiencias que hay en el mundo, o sea, vistas las excelentes experiencias del desarrollo ecoturístico que tenemos en Costa Rica, el excelente ejercicio de desarrollo ecoturístico que tienen países del viejo continente, países de Europa que estaban en situaciones muy difíciles hace 100 años o hace 60 años, y que el desarrollo, el rescate y puesta en valor de su potencial histórico, artístico, cultural, medioambiental, ha permitido el florecimiento de la calidad de vida y del potencial de esas comunidades, orientados por toda esa experiencia también de otros países que estaban en situaciones mucho más difíciles que nuestro país hace 50 años. Países más pequeños que nosotros y que estaban en un nivel de desarrollo y un nivel de ingreso per cápita menor al de República Dominicana. Algunos países en Asia, otros países en Europa. No hay ninguna razón para que no nos podamos sentar a trabajar esa planificación estratégica del desarrollo de nuestro ecoturismo alineado con un plan nacional, con esa revisión del Plan Nacional de Turismo. Ya visto el potencial que tenemos y pusimos para el mejor entendimiento el potencial que tenemos en San Cristóbal, histórico, antropológico, cultural, medioambiental, logística de agua y saneamiento, logística, recursos costeros, recursos, digamos, en la montaña, variedad climática. O sea, todos los elementos ahí, solamente falta ponderar que la principal vía de comunicación terrestre que había en el país hace 500 años era el camino del oeste de los indios. Finales del siglo XVI era el camino que unía la ciudad colonial en esa época amurallada con el sur del país. Era el camino que movilizaba desde Santo Domingo, Jaina, Nigua, Najayo, Palenque, Nizao, Paya, Baní, Azua. Ese camino unía la principal ciudad, la primada de América, que era Santo Domingo, y la segunda población en importancia del país, que era el pueblo viejo de Azua, en donde la mayoría de los viajes se daban por barco, pero por tierra había que desplazarse por ese camino del oeste, que es el camino que hoy es la carretera que hoy une a Jaina, Nigua, Najayo, Palenque, Nizao, con unas poblaciones, con una población aborigen establecida miles de años en esos entornos y que usaba ese camino para desplazarse y que luego fue convertido en el camino real de los españoles y que se convirtió en la ruta que no debían utilizar los rebeldes aborígenes desde la rebelión de Enriquillo, cuando él traza la estrategia de la rebelión luchando por la libertad en América, la primera guerra por la libertad, una guerrilla de Enriquillo, implicaba que no se podía desplazar por ese camino real, porque si se desplazaba por ese camino real, los españoles, con la fuerza de guerra que tenían, que se fundamentaba en el caballo, el perro y el arcabuz, un español podía perseguir y aniquilar a centenares de aborígenes sin ningún tipo de miramiento. Y es Enriquillo el que, conociendo dónde estaba la fuerza, diseñó la estrategia para
escapar, asediar, quemar, golpear y escaparse por un lugar que no era el camino real, y el camino seleccionado fue la orilla de los ríos, de esos ríos que tenemos en la provincia de San Cristóbal y en casi todas las provincias del país, que desde la costa, loma arriba, tiene a 2 o 3 kilómetros, comienzan cuevas donde podían guarecerse, moviéndose a orilla de los ríos, porque eran zonas pantanosas y los caballos y los perros perdían su efectividad, no podían perseguir los españoles a los aborígenes, generando esa ruta por el río hasta la cueva, una ruta, su primera ruta exitosa en la lucha por la libertad. Eso se replicó en todo el territorio de San Cristóbal, que era el principal asentamiento agroindustrial del siglo XVI, y precisamente en el 1519 facilita esa lucha de reunir a todos los líderes aborígenes que había en el territorio, en todas las zonas, moviéndose siempre río arriba por esos terrenos pantanosos, escondiéndose en cuevas y siguiendo la lucha, escondiéndose en las cavernas que comunicaban con cuevas más altas, porque el río, al esconderse en la montaña y bajar subterráneo, ha generado centenares de cavernas, miles de kilómetros de cavernas en nuestro territorio, que fueron un componente importante en esa lucha por la libertad, primero originada por el cacique Guarocuya, conocido como Enriquillo, y luego seguida por todos los afrodescendientes que, emulando su ejemplo a partir del 1521, con la sublevación de todos aquellos que estaban trabajando en el ingenio de Diego Colón a orillas del río Nizao, se suman siguiendo la misma estrategia de Enriquillo en una lucha frenética por la libertad que nosotros hemos permitido que la historia registre como la ruta de los esclavos o las rutas de los cimarrones, restándole la valentía y el valor a esa lucha por la libertad, que no debe de ninguna manera usar un término peyorativo de que eran esclavos, porque no eran gente esclava, eran gente que fueron secuestradas en sus pueblos de orígenes en África, que fueron metidos a la fuerza en barcos negreros para venderlos en este territorio como esclavos, porque había una alta demanda de mano de obra para trabajar en las zonas agroindustriales, y que tan pronto llegaron a este territorio, sumaron esfuerzos a los pobladores originales y se convirtieron en esas rutas por la libertad que surcan el territorio de la provincia desde el Mar Caribe, múltiples orígenes de rutas por la libertad que van desde las cuevas que tienes en el Pomier subiendo, o las cuevas que están en la orilla del río Nizao, con las cuevas de Mana en Yaguate, y que suben hasta el Tabernáculo u otras más, surcando todo el territorio de la provincia, en un ejemplo que se replica en todos los territorios, en todas las ciudades donde se establecieron colones mulatos, que es la población que origina nuestro territorio, el primer mulato de América, el origen de la nacionalidad dominicana, luchada y desarrollada a sangre y fuego por ese mulataje, y que hoy es el hilo conductor que nos ofrece la historia para que podamos movilizar a miles de turistas, miles de ecoturistas, movilizándose por toda la geografía de la provincia de San Cristóbal, y, por decirlo a título de ejemplo, en todas las provincias del país donde hay un río que nace, que muere en el mar, y hay una ciudad, y si en el río arriba hay cuevas, esa fue una de las rutas de la libertad que utilizaron los aborígenes de esa época, o los mulatos de la época, o los afrodescendientes, o los dominicanos que lucharon posteriormente para consagrar la libertad de este territorio. Primero
en el desarrollo de la libertad contra los franceses y luego la consolidación de la libertad del pueblo dominicano usando las mismas técnicas de guerrilla que utilizó primero Enriquillo, luego los afrodescendientes y que finalmente heredó y aprendió Máximo Gómez para garantizar, usando la misma estrategia, las luchas por la libertad en el territorio de Cuba a finales del siglo XIX. Las rutas de la libertad sean pues ese hilo conductor que debe unir todos los puntos ecoturísticos que nos deben facilitar a nosotros ese desarrollo de un ecoturismo comunitario donde compartamos nuestra historia, nuestra cultura y nuestro medio ambiente con esas decenas de millones de personas que deben movilizarse por nuestro territorio. Hasta la próxima, queridos amigos. Continuaremos con más. Nos vemos por estos canales a la misma hora, semana que viene.